Existe un momento particular en la vida de toda persona que espera, un instante suspendido en el tiempo donde el ruido exterior se apaga y solo queda el eco de un teléfono que no suena. Tal vez ahora mismo estés ahí, habitando esa pausa incómoda que parece extenderse más de lo razonable. Miras la pantalla, no hay notificaciones, revisas las últimas conexiones y nada cambia. Todo indica que el vínculo se detuvo, que la historia llegó a un final abrupto y silencioso. Esa ausencia pesa en el pecho porque la mente humana está diseñada para leer el silencio como peligro, como abandono, como olvido definitivo. El cuerpo se tensa, la respiración se vuelve corta y el pensamiento insiste en llenar el vacío con explicaciones dolorosas. Pero lo que se experimenta en este punto exacto no es el final. Es una quietud engañosa, una suspensión que parece pasiva, pero que en realidad es uno de los fenómenos más poderosos y más malinterpretados de la experiencia humana. A esto se le ha llamado desde siempre la calma antes de la tormenta. Si este mensaje te toca, suscríbete y déjame un te leo en comentarios. Así YouTube nos vuelve a encontrar. En la naturaleza, los eventos de mayor impacto nunca llegan con ruido previo. Llegan con silencio. Antes de que el océano se levante en una ola inmensa, el agua retrocede, la orilla queda expuesta y el mar parece alejarse, como si se hubiera ido para siempre. Carl Jung observó que el inconsciente funciona del mismo modo que el mar. Aquello que parece retirarse no desaparece, se recoge, toma impulso. Quien no entiende este movimiento cree que todo terminó. Quien comprende las leyes profundas de la psique sabe que el retroceso es preparación. La sombra, eso no resuelto, no se evapora, se acumula, y cuando alguien se aleja en silencio, muchas veces no está huyendo, está enfrentándose a lo que no pudo integrar contigo. Por eso la mente lógica entra en pánico, repasa conversaciones, busca errores, intenta corregir el pasado con culpa, cree que se fue por exceso o por carencia, pero es vital detener ese tren ahora mismo. Este silencio no es castigo, es gestación. En el universo nada crece en medio del ruido constante. Las semillas rompen su cáscara bajo tierra, en oscuridad y presión. Y las transformaciones humanas más profundas comienzan igual. Cuando todo afuera parece quieto, cuando el silencio se instala, no lo hace por casualidad. Llega cuando una dinámica ha cumplido su función visible y necesita reconfigurarse en lo profundo. Tú sigues avanzando, pero algo dentro del otro se queda atrás, procesando, comparando, resistiendo. La ausencia externa es actividad interna. No lo ves, pero ocurre. Y mientras tú aprendes a respirar sin esperar, en otra mente comienza una conversación incómoda consigo misma, una que inevitablemente te incluye. Aquí aparece una verdad incómoda. Las personas no extrañan cuando tienen control, extrañan cuando lo pierden. Mientras estabas disponible, predecible, accesible, no había fricción psicológica. Pero cuando te replegaste, cuando dejaste de explicar y de insistir, el sistema interno del otro se desordenó. La calma que percibes no es indiferencia, es desorientación. Es la mente intentando recuperar una estabilidad que ya no existe como antes. Jung decía que lo inconsciente siempre busca equilibrio. Cuando algo significativo se pierde sin resolverse, la psique inicia un movimiento compensatorio. Por eso el recuerdo aparece sin aviso. Por eso tu nombre cruza pensamientos ajenos en momentos aleatorios. No es romanticismo,
es biología emocional. El cerebro necesita cerrar circuitos abiertos, y cuando tú dejaste de empujar, activaste el mecanismo más poderoso, la falta. Esa es la raíz de todo retorno auténtico. En consulta, muchos describen este punto como una calma inquietante. Nada ocurre afuera, pero adentro todo se mueve. Es el momento donde el ego intenta convencerse de que no importa, mientras el cuerpo reacciona con insomnio, nostalgia súbita o impulsos de contacto. Tú no provocas esto con palabras, lo provocas con tu silencio integrado, con tu capacidad de no perseguir. Ahí, sin hacer nada, te vuelves imposible de ignorar. La mente humana teme el vacío, porque el vacío obliga a mirar hacia adentro. Cuando ya no estás disponible para distraer, el otro se enfrenta a sí mismo, a sus miedos, a su apego, a su incapacidad de sostener profundidad. Por eso este periodo se siente largo. No es espera, es confrontación. Y tú, sin saberlo, te conviertes en el espejo que no pudieron evitar, aunque hayan intentado huir de él. Aquí es donde muchos fallan. Interpretan la calma como señal para intervenir, escribir, explicar, rescatar. Pero hacerlo rompe el proceso. Es como sacar una semilla de la tierra para ver si ya creció. El verdadero poder está en permitir la gestación, en sostener tu centro aunque la incertidumbre incomode. Porque cada día que no reaccionas, refuerzas una nueva narrativa interna. Tú ya no eres automático, eres elección. Epicteto lo resumía con crudeza. Solo controlas tus juicios y tus actos, nada más. Y en esta pausa, tu mayor acto es no traicionarte, no llenar el silencio por miedo, no negociar tu valor por una respuesta. Eso se siente, aunque no se diga. El otro percibe, incluso sin entenderlo, que algo cambió en ti. Y ese cambio altera todas las reglas previas del vínculo. La tormenta no siempre es un mensaje directo. A veces llega como curiosidad, como una excusa mínima, como un pensé en ti disfrazado de casualidad. Pero antes de eso hay este tramo invisible donde tú te reordenas y el otro se desarma. No aceleres el proceso. La fuerza de lo que viene depende de la profundidad de esta quietud. El mar necesita retirarse lo suficiente para volver con impacto. Y hay algo más importante aún. Incluso si no regresara, este silencio ya cumplió su misión. Te devolvió a ti. Te mostró que puedes sostener la ausencia sin romperte, que tu identidad no depende de una respuesta externa. Eso es madurez emocional. Eso es integración de la sombra. Jung insistía en que cuando el individuo se elige, el mundo responde de otra forma, o se aparta definitivamente. Por eso no mires este momento como espera. Míralo como transición. Estás entre versiones de ti mismo. La antigua necesitaba señales constantes. La nueva entiende el lenguaje del silencio. Respira, permanece, observa. Porque cuando la tormenta llegue, ya no te encontrará ansioso sino completo. Y desde ese lugar, cualquier reencuentro deja de ser necesidad y se convierte en decisión consciente. Hay una señal sutil que aparece en esta fase, una sensación de ligereza inesperada. No porque todo esté resuelto, sino porque dejaste de empujar. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Duermes distinto, reaccionas menos, observas más. Ese cambio interno es leído por el otro, aunque no haya contacto. La psique detecta cuando ya no es el centro de tu equilibrio, y eso descoloca más que cualquier reclamo.
Muchos confunden desapego con frialdad. No lo es. El desapego real es presencia sin urgencia. Sigues sintiendo, pero no te desbordas. Sigues recordando, pero no te detienes. Esa coherencia interna crea una tensión nueva, porque rompe patrones conocidos. El otro esperaba una reacción, una búsqueda, una grieta, y en lugar de eso encuentra calma, una calma que no puede controlar ni interpretar con las reglas antiguas. Desde la neurociencia afectiva se sabe que el cerebro se activa más ante la incertidumbre que ante la certeza. Cuando algo deja de estar disponible, el sistema dopaminérgico se inquieta, no por amor idealizado, sino por pérdida de referencia. Tú eras una coordenada emocional estable. Al retirarte con dignidad, generas un vacío que el otro intenta llenar mentalmente. Así comienza el diálogo interno que precede a cualquier acercamiento real. Este es el punto donde la memoria emocional se vuelve selectiva. Se recuerdan momentos, gestos, miradas que antes parecían comunes. No es magia, es contraste. La ausencia ilumina lo que la presencia volvió invisible. Jung hablaba de este fenómeno como proyección inversa. Aquello que no se reconoció en el vínculo reaparece amplificado cuando el vínculo se suspende. El silencio actúa como lupa psicológica. Mientras tanto, tú atraviesas una prueba distinta. Aprender a no anticipar, a no imaginar mensajes que aún no existen, a no vivir en futuros hipotéticos. Cada vez que eliges volver al presente, fortaleces una identidad nueva, no la del que espera, sino la del que se habita. Esa diferencia es crucial, porque desde ahí cualquier contacto deja de ser salvación y pasa a ser intercambio consciente. Hay personas que regresan buscando alivio, no encuentro. Otras vuelven porque algo genuino despertó. La diferencia se nota en la energía, y tú, más centrado, la percibirás sin esfuerzo. Este proceso te entrena para no conformarte con migajas emocionales, para escuchar más allá de las palabras, para sentir cuando alguien viene a tomar o a compartir. Esa claridad es uno de los regalos ocultos de esta pausa. Epicteto advertía que el sufrimiento nace del deseo de controlar lo incontrolable. Aquí lo compruebas. Cuando sueltas la expectativa, el peso cae. No porque renuncies al deseo, sino porque dejas de depender de él. Esa autonomía emocional reorganiza tus vínculos futuros, con o sin esta persona. Ya no negocias tu valor por atención intermitente, y esa postura redefine quién puede quedarse a tu lado. Si el contacto ocurre, no será como antes, y si no ocurre, tampoco tú serás el mismo. Esa es la verdad que asusta y libera. El silencio no vino a prometer resultados, vino a provocar transformación, a mostrarte qué partes de ti aún buscaban validación externa, a integrarlas. Jung insistía en que la individuación comienza cuando dejamos de actuar para ser aceptados. Observa con honestidad este tramo final de la calma. No lo llenes de ruido artificial, no lo fuerces con conclusiones apresuradas. Permite que la experiencia termine de decantar. Como el agua después de agitarse, necesita quietud para volverse clara. Tú estás en ese punto exacto, donde la paciencia deja de ser espera y se convierte en poder silencioso, porque lo más importante ya ocurrió, aunque nadie haya escrito todavía. Recuperaste tu eje, te convertiste en alguien que no se abandona ante la ausencia, y desde ahí cualquier reencuentro
será elección, no reflejo del miedo a perder. Esa es la antesala de vínculos más sanos, más reales. La tormenta no define tu valor, lo define la calma que aprendiste a sostener. En este tramo aparece una lucidez nueva. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. ¿Cómo eliges? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te hablas cuando nadie responde? No es frialdad, es presencia. La espera deja de ser protagonista y tú ocupas el centro. Esa reorganización interna cambia la forma en que el pasado pesa. Ya no te arrastra, te informa. Y desde ahí el silencio deja de ser amenaza para volverse maestro. La mente intenta volver a viejos hábitos, a interpretar señales inexistentes. Pero ahora hay una distancia saludable. Observas el impulso y no lo sigues. Esa pausa, mínima pero decisiva, es crecimiento real, porque cada vez que eliges no reaccionar automáticamente, fortaleces un músculo invisible, el de la autodirección, y ese músculo redefine qué tipo de vínculo puede entrar en tu vida sin desordenarte. En términos psicológicos, esto se llama regulación emocional. En términos humanos se llama madurez. No anestesias lo que sientes, lo sostienes. Permites que la emoción pase sin convertirla en acción impulsiva. Esa coherencia interna se percibe incluso a distancia. El otro, sin saber por qué, siente que ya no tiene el mismo acceso. Y eso despierta respeto o revela incompatibilidad. Aquí se rompe una fantasía común, creer que el regreso valida tu valor. No lo hace. Tu valor se consolidó antes, cuando aprendiste a no perseguir. Si alguien vuelve ahora, lo hará a una versión tuya más clara, más entera. Y si no vuelve, tampoco hay pérdida esencial. Hay selección natural emocional. Jung diría que el proceso cumplió su función, te acercó a quien eres. Es posible que aparezca una nostalgia suave, no dolorosa, un recuerdo sin urgencia. Eso indica integración. El pasado ya no gobierna, acompaña. Puedes mirar atrás sin querer quedarte ahí. Esa es una señal inequívoca de avance. Porque cuando algo ya no te arrastra, deja de tener poder sobre tus decisiones presentes, y desde ese punto, el futuro se construye con más conciencia. Si llega un mensaje, llegará distinto, no como salvación, sino como invitación. Y tú sabrás leerlo sin prisa, porque ahora escuchas el tono, no solo las palabras. Sientes la intención detrás del gesto. Esta pausa te entrenó para eso, para no confundir intensidad con profundidad, para no negociar tu calma por atención intermitente. Esa claridad no se aprende en el ruido. También puede ocurrir algo más silencioso aún, que ya no esperes nada. Y lejos de ser vacío, eso se siente amplio, como espacio, como posibilidad. Cuando no esperas, eliges mejor. No te aferras, discernes. Esa libertad interna es magnética, pero no dependes de su efecto. La calma se vuelve hogar, no estrategia. Y desde ahí, cualquier vínculo es complemento, no sostén. Epicteto insistía en que la verdadera libertad nace al aceptar lo que no depende de ti. Aquí lo encarnas. No controlas si alguien vuelve, pero sí quién eres mientras tanto. Esa elección diaria reescribe tu identidad emocional. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde el criterio. Y eso cambia no solo este vínculo, cambia todos los que vendrán después. Observa cómo te habitas ahora. Hay menos urgencia, más silencio interno, menos fantasía, más realidad.
Esa transformación no es visible para todos, pero es profunda. No necesitó promesas ni cierres dramáticos. Se dio en la quietud, como casi todo lo importante. Jung hablaba de este punto como integración. Cuando dejas de buscar afuera lo que ya ordenaste dentro, estás cruzando un umbral, no hacia alguien, sino hacia ti. Lo que ocurra después será consecuencia, no objetivo. Mantén esta presencia, cuídala, no la entregues por miedo a perder. Porque lo que se pierde al traicionarte siempre cuesta más. La tormenta, si llega, encontrará una estructura firme. Y si no llega, tú ya aprendiste a ser mar en calma. Hay un punto exacto en este proceso donde el miedo cambia de forma. Ya no es miedo a perder al otro, es miedo a volver a perderte a ti. Y ese miedo, paradójicamente, es sano. Te vuelve selectivo. Te recuerda que no todo lo que regresa merece entrar. Empiezas a valorar la paz que construiste en silencio. Esa paz no fue regalo, fue consecuencia de sostenerte cuando nadie respondía. Muchos vínculos fracasan porque nacen desde el vacío, no desde la elección. Tú ahora lo sabes. Has sentido lo que es habitar el espacio sin llenarlo compulsivamente. Esa experiencia reeduca al sistema nervioso. El cuerpo aprende que no morirás por no ser elegido de inmediato. Y cuando el cuerpo entiende eso, la mente deja de mendigar. Aparece una serenidad firme, no fría, profundamente humana. Si la otra persona está en proceso, lo sentirá como una presión interna difícil de nombrar. No es culpa, es conciencia emergente. Empieza a preguntarse por qué ya no estás ahí como antes. Y esa pregunta duele más que cualquier reproche. Jung explicaba que cuando la proyección cae, el individuo se enfrenta consigo mismo. Ese choque interno suele preceder cualquier intento de reconexión. Pero tú ya no necesitas anticiparlo. Ese es el verdadero cambio. Antes vivías pendiente del desenlace. Ahora te interesa la coherencia. No buscas señales externas para regular tu estado interno. Y eso transforma la narrativa completa. Porque desde ahí, incluso un silencio prolongado deja de ser amenaza. Se vuelve información. Te muestra quién puede encontrarte en calma y quién solo sabía relacionarse desde el caos. Hay relaciones que solo funcionan mientras alguien persigue. Cuando eso termina, el vínculo se revela, no como tragedia, sino como verdad. Y la verdad, aunque duela, libera energía vital. La energía que antes estaba atrapada en la espera vuelve a ti. Se invierte en creatividad, claridad, presencia. Empiezas a vivir de nuevo en tiempo real, no en futuros imaginados. Este estado no es indiferencia, es soberanía emocional. Sientes, pero no te desbordas. Recuerdas, pero no te defines por eso. Esa regulación profunda cambia tu lenguaje corporal, tu tono, tus decisiones. El otro puede percibirlo incluso sin palabras. Algo en ti ya no está disponible para juegos ambiguos. Y eso, para quien no ha trabajado su interior, resulta inquietante. Desde la psicología relacional se sabe que la coherencia atrae o expulsa con la misma fuerza. No todos pueden sostener a alguien centrado. Algunos necesitan el desorden para sentirse necesarios. Tú ya no ofreces eso. Ofreces presencia, no dependencia. Y esa diferencia redefine las reglas del encuentro. Si hay regreso, será a otro nivel. Si no, la pérdida será mutua, pero no devastadora. Aquí ocurre algo sutil pero decisivo. Dejas de imaginar escenas futuras, vuelves al cuerpo, a la hora, a lo que sí está,
Esa ancla presente reduce la ansiedad basal. El sistema nervioso se regula, ya no vives en alerta, y desde esa base el amor, si aparece, no será urgencia, será expansión. Jung llamaba a esto individuación avanzada, amar sin disolverse. Mira lo que construiste sin darte cuenta, un espacio interno que no depende de respuestas externas, una calma que no exige pruebas constantes. Esa estructura no se improvisa, se forja en silencios como este. Por eso no lo apresures. Cada día que lo habitas se consolida. Y cuando algo es sólido por dentro, deja de temer lo que ocurre afuera. Sea cual sea el desenlace, ya no te encontrará igual. Y eso es victoria. No porque ganes a alguien, sino porque te recuperaste. La calma antes de la tormenta no vino a anunciar un regreso, vino a prepararte para no perderte en ningún escenario. Mantén esta presencia, respírala, porque desde aquí todo vínculo es elección consciente, no reflejo del miedo a estar solo. En esta etapa, la intuición se vuelve más clara que el pensamiento. Ya no analizas cada posibilidad, simplemente sabes cuándo algo no encaja. Esa certeza tranquila no grita, susurra, pero es firme. No nace del orgullo, nace de la experiencia integrada. Has visto lo que ocurre cuando te abandonas por otro, y ahora el cuerpo recuerda. Por eso eliges distinto, incluso antes de tener que explicarlo. Puede surgir una pregunta silenciosa. ¿Y si todo esto era para que aprendiera a soltar? No como renuncia, sino como madurez. Soltar no es cerrar el corazón, es dejar de forzar realidades. Cuando aceptas que no todo depende de ti, recuperas energía vital. Esa energía vuelve a circular hacia proyectos, vínculos, ideas que sí responden. El silencio deja de ser carencia, se vuelve filtro. Si la otra persona siente el impulso de volver, no será por tus palabras pasadas, sino por tu coherencia presente. Jung sostenía que lo no resuelto busca conciencia, no control. Y tú dejaste de controlar. Esa libertad interna actúa como imán o como límite definitivo. Ambas opciones son válidas. Ambas te respetan más que cualquier ida y vuelta sin claridad. Hay un alivio profundo en no necesitar confirmar nada, en no vigilar señales, en no vivir pendiente de interpretaciones. Ese alivio no es resignación, es descanso psicológico. El sistema nervioso se desacelera, el pensamiento se ordena, y desde ahí la vida recupera matices que la espera había apagado. Ríes distinto, escuchas mejor, te mueves con más presencia. Este silencio te enseñó algo esencial. No todo vínculo que duele merece continuidad. A veces el aprendizaje no está en insistir, sino en detenerse a tiempo. Y eso no te hace frío, te hace responsable de ti. La responsabilidad emocional es una forma de amor propio que pocos practican. Tú la atravesaste sin aplausos, sin certezas, solo con honestidad interna. Si hay contacto, lo sentirás antes de que ocurra, no como ansiedad, sino como claridad. Y si no lo hay, también lo sabrás, porque ya no confundes esperanza con intuición. Esa distinción es poder. Epicteto diría que aquí empieza la verdadera libertad, cuando no necesitas que el mundo se comporte de cierta forma para estar en paz. Observa cómo ahora puedes estar solo sin sentirte incompleto. Eso no te aísla, te prepara. El amor que llegue encontrará espacio, no carencia. Encontrará elección, no urgencia. Y si alguien del pasado intenta volver desde el mismo lugar,
Tú notarás la diferencia de inmediato. No habrá reproches, solo claridad. Y la claridad, aunque silenciosa, es definitiva. Este proceso no te endureció, te refinó. Quitó excesos, dejó lo esencial. Aprendiste a escuchar sin perseguir, a sentir sin perderte. Esa integración es rara, y lo raro incomoda a quienes aún viven desde la reacción. Jung afirmaba que quien se individúa deja de encajar en viejas dinámicas, no por superioridad, sino por coherencia interna. No subestimes lo que atravesaste. Sostener la calma cuando todo invita a reaccionar es una forma de valentía silenciosa. Nadie la ve, pero transforma por dentro. Esta etapa está cerrando, no con ruido, sino con solidez. Y lo que viene, sea encuentro o cierre, no te tomará desprevenido. Te encontrará presente, completo, sin necesidad de probar nada. Permanece aquí un momento más. Respira esta versión de ti que ya no corre, que no explica de más, que no se abandona. La calma antes de la tormenta cumplió su función, te devolvió el eje, y desde este lugar, cualquier movimiento externo será secundario, porque lo principal ya ocurrió. Aprendiste a sostenerte incluso cuando nadie respondía. Ahora el escenario está listo, no afuera, dentro. Ya no miras el silencio como señal de rechazo, sino como lenguaje. Aprendiste a leerlo sin traducirlo en culpa. Esa alfabetización emocional cambia todo, porque cuando entiendes el silencio, dejas de temerlo. Y cuando no lo temes, nadie puede usarlo para manipularte. Esa es una forma de poder tranquilo, invisible para muchos, decisiva para ti. Si esa persona aparece, lo hará en un terreno distinto. No te encontrará esperando, sino viviendo. No te encontrará disponible por miedo, sino abierto por elección. Esa diferencia se siente de inmediato. Y también se siente cuando no hay regreso, porque ya no interpretas la ausencia como sentencia, la interpretas como respuesta suficiente. A veces, no volver también es una forma clara de decir la verdad. Este punto marca una frontera interna. Antes, el deseo guiaba tus decisiones. Ahora lo hace el criterio. No anulaste lo que sientes, lo ordenaste, y eso permite vínculos más honestos, menos intensos quizá, pero más reales. La intensidad sin estructura quema, la profundidad con límites sostiene. Esta calma te entrenó para reconocer la diferencia sin necesidad de teorizarla. Muchos nunca llegan aquí porque huyen del silencio. Lo llenan con ruido, con reemplazos, con distracciones. Tú te quedaste, sostuviste el vacío hasta que dejó de doler. Eso no te volvió duro, te volvió íntegro. Jung afirmaba que solo quien enfrenta su sombra puede relacionarse sin máscaras. Y tú, en esta quietud, dejaste caer varias sin hacer espectáculo. Si miras atrás, verás que no fue la otra persona quien te transformó. Fue el espacio que dejó. Ese espacio te obligó a encontrarte, a escucharte, a decidir qué ya no aceptarías. Esa es la alquimia del silencio, convertir ausencia en conciencia. No todos la atraviesan. No todos se atreven a quedarse cuando no hay garantías. Lo que venga ahora no te define, te acompaña. Porque ya no construyes identidad desde el reflejo ajeno, construyes desde presencia, y eso cambia la forma en que amas, trabajas, eliges. El silencio dejó de ser enemigo, se volvió aliado, un filtro natural que deja pasar solo lo que puede sostenerte sin romperte por dentro. Carl Jung
insistía en que la verdadera madurez aparece cuando el individuo deja de buscar completarse en otro. No porque no ame, sino porque ya no se pierde. Este proceso fue eso, un retiro necesario para volver distinto, más claro, más sobrio, más tú. Y desde ese lugar, cualquier reencuentro deja de ser necesidad y se convierte en encuentro real. Si este recorrido resonó contigo, escríbelo en los comentarios. Nombrar lo que atravesaste también integra. Y suscribirte no es un gesto vacío. Es una forma de decir sigo aquí consciente. Este espacio crece cuando compartimos desde la experiencia, no desde la prisa. Quédate donde tu calma es respetada, empezando por ti. No hubo promesas, no hubo garantías, solo presencia sostenida. Y eso fue suficiente. La calma antes de la tormenta no vino a anunciar drama, vino a enseñarte estructura interna. Pase lo que pase después, ya no te pierdes en la expectativa. Caminas con eje, con criterio, con una serenidad que no necesita demostración. Este es el cierre real, no del vínculo, sino del ciclo interno. Jung lo llamaría individuación. Cuando eliges tu centro sin rechazar lo que sientes. Recuerda esta frase, no como defensa, sino como verdad encarnada. Soy la calma que nadie puede manipular.